¿Ahí está mejor? Ok. Buenos días a todos. Estamos en la residencia de medicina familiar de Salta Capital. Mi nombre es Chauque Cintia y estoy acompañada de la doctora Cáceres Ana Belén. El tema del Ateneo de hoy es queja cognitiva. Bien, como objetivo nos planteamos identificar la queja cognitiva como síntoma de deterioro, estructurar el proceso diagnóstico e incorporar las herramientas que permitan su evaluación. Bien, ¿qué entendemos por queja cognitiva? La queja cognitiva es aquel... a ver. Bueno, es aquella consulta que realiza un paciente o un familiar porque presiente o siente que ha disminuido o fallado sus capacidades intelectuales. Es un motivo de consulta muy frecuente en los pacientes mayores de 65 años. Lo refieren habitualmente como la sensación de pérdida de memoria. Estos olvidos habitualmente pasan desapercibidos, atribuyéndoles esto a la edad, al envejecimiento, y no son estudiados. Debemos tener en cuenta que la queja cognitiva es un síntoma de alerta, que puede evolucionar a entidades más complejas. Bien, comparándolo, por ejemplo, con un motivo de consultas frecuentes, como lo es la cefalea. La cefalea puede deberse a múltiples causas, desde una cefalea tensional, que requiere analgésicos leves, o mediante la semiología y el estudio completo del paciente, podemos llegar a otro diagnóstico más complejo como un tumor cerebral. Entonces, queremos dejar en claro que la queja cognitiva es un síntoma que requiere mayor valoración y un seguimiento adecuado. Bien. Para conocer o entender mejor lo que es la queja cognitiva, debemos saber lo que son los dominios cognitivos. Estas son aquellas funciones que nos permiten aprender, razonar, comunicarnos. Bien, son la memoria, la atención, el lenguaje, la ejecución, la visopercepción, la noxi y la praxis. Dentro de estos tenemos, la memoria, que es aquella que nos permite recuperar información, almacenarla. Esta se va a clasificar en una memoria a corto y largo plazo. La memoria a corto plazo es aquella información que está en el consciente, es la información recientemente aprendida y poco procesada, que tiene una limitación en el tiempo, por ejemplo, recordar el número telefónico de un paciente, el DNI de un paciente. Luego tenemos la memoria a largo plazo, que esta se divide en reciente y en remota. La reciente, como se dice la palabra, es la información recientemente aprendida. Esta sí se puede estar afectada en lo que sería un envejecimiento normal, pero no va a haber alteración en la funcionalidad del paciente, lo que significa que no es patológico. Bien, en cuanto a lo que sería la memoria remota, son aquellos conceptos o hechos que se aprenden en un pasado distante, que están profundamente incorporados en la persona, y esto en lo que es el envejecimiento normal no está alterado. Sí puede estar alterado en otros procesos mórbidos del envejecimiento, como son un deterioro cognitivo leve o un síndrome demencial. Luego, dentro de lo que sería la atención, es la capacidad de focalizar nuestra actividad mental. El paciente es consciente de estímulos externos e internos, los procesa, jerarquiza y focaliza la atención en lo que le interesa. Dentro del lenguaje también son las diferentes formas de comunicarnos. Tenemos lo que sería la fluencia, que es la capacidad de expresarse libremente, espontáneamente. El paciente puede tener alterado o disminuida esta capacidad cuando, por ejemplo, solamente responde cuando se le dirige la palabra, con monosílabos o con una frase corta, con una sola palabra. Otras capacidades del lenguaje son la comprensión, que es cuando el paciente verdaderamente
entiende el mensaje que se le está dando. La denominación puede estar alterada cuando el paciente al hablar no encuentra el concepto para expresar lo que quiere decir, y la repetición, que el paciente también pueda repetir las palabras que se le dice. Bien. Siguiendo, ¿sí? Decimos, bueno, que la queja cognitiva nos da un gran abanico de diagnósticos diferenciales. Dentro de ellos podemos nombrar lo que es el oído benigno, el deterioro cognitivo leve, la depresión, el síndrome confusional o delirium y la demencia. Bueno, volviendo a los objetivos planteados para este Ateneo, nos planteamos un poco apoyándonos en lo que es la bibliografía del Hospital Italiano, del Servicio de Geriatría del Hospital Italiano, que nos propone un abordaje sencillo, estructurado, basado en 5 preguntas para respondernos en el consultorio frente a un paciente que tiene una queja cognitiva. Dentro de estas 5 preguntas, la primera es para indagar y evaluar sobre todos los dominios cognitivos que se encuentran involucrados. Principalmente, los pacientes que consultan por queja cognitiva, como había dicho mi compañera, consultan por una alteración en la memoria, un déficit de memoria, hay algo que no recuerdan, pero en base a esto ver si solo está afectado este dominio o hay otros dominios afectados. Por lo general, el dominio del lenguaje no suele estar afectado en trastornos depresivos, en trastornos de ansiedad. Los trastornos del lenguaje suelen afectarse en trastornos de deterioro cognitivo ya severos, como lo que sería una demencia, o trastornos transicionales, delirios transicionales. Otra de las cosas a evaluar dentro de las 5 preguntas es la funcionalidad, cómo esta queja cognitiva afecta funcionalmente la vida cotidiana del paciente. Si esta cognitiva afecta en lo social, en lo laboral, en lo familiar, al paciente, no es lo mismo un paciente que se desenvolvía haciendo un trabajo de oficina en el cual tenía que recordar un turno, recordar números, recordar citas, y que no lo está pudiendo realizar, olvidarse de cómo se hacían diferentes prácticas propias de su vida social y no la está pudiendo realizar. Eso también es importante identificarlo, porque también en lo que sería un aspecto terapéutico en generalización del paciente. Otra de las cuestiones a indagar es si el paciente es consciente del problema. Hay 2 posibles polos: que el paciente sea el que está interesado en este síntoma, él lo identifica como un problema, no estoy dentro de mis parámetros de normalidad, o es la familia la que identifica que el paciente no se está comportando como lo hacía habitualmente, y estas 2 polos plantean que nos enfoquemos o nos paremos frente a esta queja cognitiva de diferentes maneras. El que el paciente no reconozca la queja cognitiva como un problema no sería una cuestión de un mecanismo de defensa, de negación, que no lo quiere identificar, sino que hay otras disfunciones corticales que no se lo permiten, y estaríamos hablando de síndromes con un deterioro cognitivo mucho más severo. Las 2 últimas preguntas hacen sobre todo referencia a estos síndromes, la queja cognitiva dentro de cuadros afectivos. Existe una gran prevalencia de lo que sería la depresión, sobre todo en adultos mayores, que no es identificada, la cual puede generar, en cierta manera, la desatención o la desvinculación, generando que el paciente olvide o no preste atención a ciertas cosas y pueda ser confundido como una pérdida de memoria. Pero a la vez también pueden ser síntomas precoces de una demencia, así que en estos pacientes siempre hay que plantearse el seguimiento sobre todo. Obviamente que si nosotros identificamos un trastorno afectivo, por ejemplo una depresión, un tratamiento identificando en esta etapa podría serle muy beneficioso al paciente, un tratamiento antidepresivo.
Y por último, la última pregunta, descartar causas neurológicas, sistémicas, o alguna toma de medicación que utilice el paciente. Entre esto, pensar en hipotiroidismo, pensar en otras enfermedades neurológicas o psiquiátricas que también pueda presentar el paciente, la toma de medicación, el uso de benzodiazepinas, por ejemplo, que pueden generar cuadros, alteraciones del sueño, que pueden generar cuadros en los cuales el paciente se encuentre una de estas esferas alteradas y pueda confundirse con trastornos mucho más severos. Para entender un poco de este abordaje, un poco esto del olvido benigno, si el paciente es el que consulta, principalmente es el que está angustiado por el síntoma o la familia, hablábamos o podríamos acercarnos más a un olvido benigno, pensar que no sería para preocuparnos, que los olvidos sean de datos poco importantes, que el paciente se encuentre orientado en tiempo y espacio, que pueda solucionar problemas, que tenga todavía el dominio cognitivo de la ejecución, que tenga la praxia de las cosas que hacía habitualmente, que sea funcionalmente independiente, en el hogar pueda conservar sus intereses, sus actividades, sus habilidades, y en el cuidado personal también sea considerado una persona independiente. Esto nos alejaría un poco de cuadros cognitivos severos. Por otro lado, los olvidos patológicos, también volviendo a las 5 preguntas, que la queja la realice el familiar y que el paciente no las refiera, no las perciba, hace pensar en que ese olvido, esa queja cognitiva, tiene un componente mucho más severo, en el cual no podemos quedarnos con que es un envejecimiento propio del paciente, sino evaluar a qué se debe. Como dijo mi compañera, la queja cognitiva es un síntoma. Hay que ver a qué se debe esa causa. Habría que preocuparse si con respecto a la memoria son olvidos recientes, que no se recuperan, es un paciente que suele estar desorientado en tiempo y espacio, dificultades para resolver problemas, necesita ayuda de otra persona. Dentro de las dos, vamos a hablar, si bien la mayoría de estos necesitan la capacitación y la certificación para usarlos correctamente, dentro de los que existen, que encontramos, digamos, en la bibliografía, está la evaluación cognitiva de Montreal, que es una evaluación bastante sensible, que permite la identificación de deterioros cognitivos en sus inicios o leves. El Mini Mental del estado mental es un estudio, es un examen objetivo que lo encontramos, semiestructurado, que se encuentra en la bibliografía, que voy a hablar un poco más después de esto, que es práctico, no tarda mucho tiempo en realizar en el consultorio. Sí puede generar falsos positivos, sobre todo con respecto a la escolaridad del paciente a cual se lo estamos llevando a cabo. La escala de Blessed, lo interesante de esa escala es que es aplicada a los familiares del paciente, no al paciente. Entonces, pensando un poco en la autopercepción del paciente y del problema, esto nos permitiría ver qué es lo que opina o ve la familia con respecto al paciente. Bueno, dentro de otros trastornos y tratando de llegar al diagnóstico, alejándonos de la demencia y pensando en otros trastornos que puedan generar esta queja cognitiva, trastornos de la conducta, la valoración funcional, hablando de la autonomía, un poco ya de esto se habló en un Ateneo anterior acerca de la valoración geriátrica integral, para poder evaluar las actividades de la vida diaria, instrumentales de la vida diaria del paciente. Y bueno, obviamente también evaluar posiblemente, si sospechamos de depresión, hacer un test que permita evaluar si el paciente tendría riesgo de cursar con este trastorno afectivo. Dentro de los exámenes complementarios y buscando causas secundarias a esta patología, a esta queja cognitiva, si bien no es el terreno del médico de primer nivel de atención, saber que cuando se está sospechando de deterioros cognitivos severos, se está sospechando en una demencia, está indicado la solicitud de neuroimágenes, laboratorios, pensando en una causa secundaria, hipotiroidismo, neurosífilis o HIV,
o algún otro trastorno de déficit por algún oligoelemento como calcio, ácido fólico o vitamina B12. Bueno, este es el Mini Mental Test, que es un test que evalúa la parte cognitiva, lo divide en 7 áreas: la orientación, fijación, cálculo, memoria, lenguaje y dibujo. Bueno, ahí está al final el dibujo. Es un test que lo podemos aplicar en el consultorio. No es un test de rastreo, en realidad no se recomienda el rastreo general a la población que no presente queja cognitiva. Este test nos permite, bueno, no tengo acá las valoraciones, pero son un puntaje máximo de 30 puntos. Si el puntaje es menor a 24, hablamos de que es un deterioro cognitivo moderado, y menos de 17 hablamos de un deterioro cognitivo severo. Solamente puede ser aplicado, como decía, tiene falsos positivos relacionados principalmente con la escolaridad del paciente a cual se lo va a realizar. Debe ser realizado solo en pacientes que tengan más de 9 años de escolarización. Bien. Como dijimos anteriormente, el abanico de diagnósticos diferenciales que cursan con queja cognitiva, dentro de estos vamos a hablar específicamente de depresión, que, bueno, este cursa con queja cognitiva de comienzo subagudo y progresión acelerada. Para valorar la depresión tenemos una herramienta, una escala que, bueno, la nombró mi compañera, la escala de Savage. También vamos a clasificar la depresión o a diagnosticarla mediante los criterios de la DSM-5, donde nos dice que depresión es la presencia de uno o más los siguientes síntomas por al menos 2 semanas. ¿Sí? Es el estado de ánimo depresivo en la mayor parte del tiempo, o también la falta, la anedonia, la falta de placer o de energía para disfrutar las cosas cotidianas de la vida diaria, o 5 o más de los siguientes síntomas que aparezcan la mayor parte del tiempo durante 2 semanas también. Serían la pérdida de peso clínicamente injustificada, trastornos en el sueño, insomnio, hipersomnia, que presente alteraciones del apetito, agitación, fatiga y capacidades disminuidas también para el placer o para aprovechar las actividades de la vida diaria, y el pensamiento recurrente de idea de muerte o idea suicida. El 15% de las demencias van a ser reversibles, y de ellas el 50% se debería a una depresión. Bueno, otra de las posibles causales a este síntoma de queja cognitiva puede ser un síndrome confusional. Los síndromes confusionales son signos y síntomas agudos, subagudos, que suelen durar días, semanas. Están caracterizados por una alteración de la conciencia, de la atención, es decir, pueden estar afectados a todos los dominios cognitivos. Es fluctuante, puede estar acompañado con trastornos de la personalidad, emocionales, trastornos del ciclo del sueño. Lo característico, y esto un poco nos aleja de la demencia, es que son de cursos cortos, sobre todo se dan en intercurrencias cuando el paciente está hospitalizado. Son de evolución rápida, es decir, que el paciente se presentaba en su normalidad habitual y aparece un síndrome confusional y aparecen todas estas alteraciones de forma muy abrupta en la vida del paciente. Hablando específicamente de olvido benigno, estos pacientes consultan por alteración en la memoria, pero al evaluarlos no presentan ninguna alteración en las otras funciones cognitivas, ni tampoco una enfermedad sistémica. Debemos recordar que en el olvido benigno, es aquel olvido del envejecimiento normal, puede estar afectada la memoria reciente, pero esto no es patológico, ¿sí? Conserva la funcionalidad. Estos pacientes presentan el mismo riesgo de presentar demencia que la población general para la misma edad.
Bueno, estas son las características: pacientes mayores de 50 años, problemas de memoria gradual, funcionamiento intelectual y cognitivo normal, sin criterios de síndrome demencial, sin antecedentes de trastornos neurológicos, enfermedades sistémicas, ni alteraciones afectivas como depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias, y sin tratamiento con efecto neurológico. Bien. Dentro de lo que es el deterioro cognitivo leve, este va a presentar criterios que son las quejas reiteradas de trastorno de la memoria. Estas quejas son principalmente por los familiares. El paciente no reconoce estas alteraciones en la memoria. Hay un deterioro objetivo de la función de la memoria, es decir, que presenta una alteración en la memoria comparada con la población general para la misma edad. Y este sí conserva otros dominios cognitivos, no están alteradas las actividades de la vida diaria, no hay una ausencia de patología que justifique dicha alteración y no cumple los criterios de demencia. El deterioro cognitivo leve tiene alta probabilidad de evolucionar hacia un síndrome demencial. El 15% de los pacientes va a presentar enfermedad de Alzheimer al año y el 45% a los 3 años. Y la prevalencia va a aumentar con la edad. Bien. Bueno, para terminar, dentro de lo que serían los posibles causales de este pequeño abanico de posibilidades que trajimos en este Ateneo, tenemos la demencia como el gran trastorno cognitivo que impacta socialmente en la vida de un paciente. Según la DSM-4, lo clasifica o define a la demencia como una alteración en la memoria reciente principalmente, y a eso acompañado con un déficit en el razonamiento, un juicio disminuido, disminución en lo que sería la ejecución, en la planificación, manejar información, disturbios corticales acompañados, apraxia, agnosia, cambios en la personalidad, cambios sobre todo en lo que sería la funcionalidad de ese paciente. Bueno, como resaltando un poco, estarían comprometidas las actividades de la vida diaria del paciente, pasa a depender muchas de sus actividades hacia su cuidador o hacia algún familiar. Es importante deterioro cognitivo severo debido a alguna causa, que dentro de las principales causas de demencia se encuentra el 60% del Alzheimer, un 15% de las causas vasculares, un porcentaje muy similar es una convivencia entre el Alzheimer y una causa vascular, un 10% de los cuerpos de Lewy, y después hay un 10% de pacientes que se deben a causas hereditarias, post-traumatismos encefalocranianos, post-anoxia. El consumo de alcohol, muy frecuente en nuestro medio, también entraría como dentro de las causas de demencia en pacientes. Bien, para finalizar, propusimos casos clínicos para englobar todos los conceptos. Bien. Paciente 1. Gregorio, de 75 años, refiere que hace 2 meses está sintiendo que con más frecuencia se olvida de todo. Es gran motivo de preocupación. Por las noches, aunque no siente mucho apetito, prepara la cena, toma un baño y al momento de acostarse le cuesta dormir por esta situación. Abordándolo con las 5 preguntas, vamos a pensar qué podemos tener como diagnóstico presuntivo en Gregorio. Bueno, volviendo a las 5 preguntas, evaluar si está solo comprometido la memoria en este paciente, si presenta alguna repercusión en la funcionalidad, es decir, en su vida diaria, si es consciente del problema, es él el que consulta en este caso, si existe o podemos identificar un problema afectivo, y bueno, y si presenta alguna alteración o toma alguna medicación. Bueno, esto es un poco haciendo resumido en las 5 preguntas. No sé si alguien se anima a decir en qué pensaría como causal de esa queja cognitiva del paciente.
En una vida de niño. Ajá. Sí. Bueno, acá un poco el paciente como que podría pensarse también en una cuestión afectiva, ¿sí? Si bien está perfecto que podamos identificar que nos alejamos un poco de la demencia porque hay algunas cuestiones que se encuentran conservadas, un paciente que sigue con sus actividades de la vida diaria controlada, cocina, se baña, tiene apetito, identifica que hay algo que no es normal en él, que se está olvidando cosas, que es una alteración que la refiere hace 2 meses, quizás en el primer nivel de atención si indagamos un poco más acerca de a qué se debe, que hace 2 meses no está pudiendo descansar bien, o indagar, quizás podemos encontrar algunas situaciones que puedan generarle estrés a este paciente. ¿Sí? Dice Martín, depresión, y Sebastián Amaya, angustia, depresión. Perfecto. Bueno, contestando un poco a esto, un trastorno afectivo, pensar como un trastorno depresivo. Bien. Bien, el segundo paciente es Alfredo, de 72 años. Hace 8 meses que su familia nota que repite preguntas, pierde objetos, no se desenvuelve como antes, pero sigue realizando su actividad cotidiana y asistiendo a reuniones en el centro vecinal de siempre. De la misma manera, abordándolo con las 5 preguntas, ¿en qué pensaríamos? Bueno, se verían un poco las respuestas. Un paciente que solo se encuentra la memoria afectada, no encontramos una repercusión funcional en la vida del paciente, es consciente del problema, tiene una autopercepción de que algo no está normal, no identificamos un problema afectivo y tampoco una alteración neurológica, sistémica o alguna toma de medicación. Un olvido maligno. Benigno, bien. Sí. Exactamente, ¿sí? Los olvidos benignos que se dan en los ancianos cognitivamente normales, también puede ser otra forma en lo que podemos encontrar el término de que no requiere ninguna intervención, ni siquiera un estudio complementario, algo que quizás puede generar mayor ansiedad en el paciente. Quizás hay que reasegurar un poco que estos síntomas son normales, así como esto que hablaba la doctora Cintia, de que así como uno tiene una cefalea que pasa con un analgésico, puede haber cursado con un olvido, que bueno, si uno puede después recordarlo 2 días después, lo que se había preguntado, que se había olvidado y lo recuerda, sería algo como para quedarnos más tranquilos. Bien, el último caso es Rosa, de 75 años. Su familia consultativa no se acuerda de haber preguntado lo mismo, se olvida de tomar la medicación. Además, ella era excelente cocinera, dejó de cocinar y ahora no sabe ni preparar fideos. Bien, en cuanto a respondiendo a las 5 preguntas, solamente la memoria está afectada, ¿no? Tiene repercusión en lo que es su funcionalidad y tiene dependencia. Es consciente del problema, no es consciente del problema, no nota los olvidos que tiene ni las dificultades. ¿Existe un problema afectivo? No. Y no presenta ninguna alteración neurológica, sistémica, ni toma medicamentos. ¿En qué pensaríamos? En caso de bastante confusión porque se está olvidando de las cosas que no sabía hacer, como cocinar, por ejemplo. Claro, estaríamos pensando en un deterioro cognitivo ya severo, un síndrome demencial, al cual sería oportuno una derivación a un centro de mayor especialización, como para que lo puedan seguir evaluando y encontrar el causal a qué se debe esta enfermedad, ¿sí? Perfecto. Bien, y como para terminar, un poco hay algunas recomendaciones para optimizar el funcionamiento cerebral. Si bien no está demostrado que en un anciano cognitivamente normal esto sirva o haga que aumente o mejore, sí en aquellos trastornos cognitivos leves podemos hacer que ese paso a la precoz, a la demencia,
La doctora había hablado que existe un riesgo relativo a que esto suceda. En el deterioro sí, un 15% al año y un 45% a los 3 años. Hay algunos estudios que hablan de recomendaciones para optimizar el funcionamiento cerebral. Es decir, que si tenemos algunos pacientes que estamos en ese gris con un deterioro cognitivo leve, sería muy beneficioso probablemente algunas actividades para retrasar una demencia precoz. Dentro de las actividades sugeridas, la lectura, la manualidad o el trabajo con las manos, la actividad física, la alimentación saludable, las actividades sociales. Y bueno, para terminar, invitamos a la licenciada Romero Daniela, que es la encargada del taller de memoria del Hospital San Bernardo, para contarnos un poco su experiencia y también, bueno, a ver qué nexo, qué red podemos armar con ella también. Bueno, hola a todos, un gusto que me hayan invitado, una sorpresa también. Bueno, de suerte que puedo estar. Me encantó el Ateneo, muy completo. Lo único que sí marcaría un poquito es que a Alfredo y a Gregorio sí les haría algún test de screening. ¿Por qué? Porque en la patología que es la demencia, algunas veces es comórbido a un deterioro cognitivo leve. Entonces es importante ver que ese paciente, preguntarle si en la depresión que tiene, era Gregorio primero, ¿no? Sí, Gregorio, si él antes había tenido algún episodio depresivo en su vida o es la primera vez que le pasa. Si hay algo anímico que primera vez pasa después de los 60 años, es para llamarnos la atención de que pueda haber algo comórbido con un deterioro cognitivo, ¿sí? Y más si hay una queja de memoria subjetiva. Entonces, tanto a los dos hombres del principio, a Gregorio y a Alfredo, les haría un test de screening al menos. Y cuando mostraban los test de screening, yo siempre me pregunto qué podrían hacer en el primer nivel de atención o en una consulta que no es neuropsicológica ni neurológica, y sería más que nada, se podría aplicar el MOCA, que es un test muy amplio, porque no solamente evalúa la memoria, sino que nos daría datos de una demencia frontotemporal, otro tipo de demencia, o si no evalúo con el MOCA, hacer el mini mental, pero agregarle el test de reloj, ¿no? Que también me daría también sobre las funciones ejecutivas, planificación, entonces me daría un poquito más datos de su rendimiento. Y si el mini mental sale menos de 27, aunque no lo crean, ya podríamos hablar de un deterioro cognitivo leve para seguir evaluando, para hacer una interconsulta con neurología. El MOCA, si da menos de 27, se considera deterioro cognitivo leve, y el mini mental menos de 27 ya consideramos una demencia que podría estar establecida. Así que bueno, si tienen alguna pregunta en especial. Realizo un taller de la memoria en el Hospital San Bernardo porque soy la única neuropsicóloga a nivel público de la provincia. Entonces, en vez de hacer rehabilitación a cada uno de los pacientes, que sería muy bueno tener rehabilitación individual para cada uno, y de talleres que son grupales. En este momento hay 100 personas anotadas en el taller, pero como lo hago por Zoom no hay problema. Mucha gente puede, obviamente, conectarse, y otras tienen limitaciones por la tecnología o por el nivel socioeconómico, entonces está como un poco difícil, pero esto es por pandemia que no podemos juntarnos en el aula del Hospital San Bernardo. Son todos los lunes a las 10 de la mañana, me tienen que dar, le dan mi celular al paciente, no hay problema, y yo los registro en un grupo de memoria, se llama el grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp yo paso todos los lunes antes de las 10 el link para que se conecten. En ese grupo hacemos otras actividades, salidas, generalmente yo tengo una articulación con arte, entonces visitamos museos, hacemos cines, debates. Cuestión de que no solamente se trabaje las funciones cognitivas a través de una hoja y un papel, sino que lo podamos pasar de una hoja y un agrome, sino que lo podamos pasar a lo que son las actividades de la vida diaria, ¿no? Cómo nos organizamos pagando una merienda, cómo nos organizamos en grupo para
salir hasta un museo. Entonces, siempre hacemos actividades fuera del hospital también. Muchísimas gracias, Daniela, por esta invitación. La verdad que es muy útil el contacto. Vamos a tratar de mantener la red, trabajar en conjunto. Y bueno, invito, no sé, aprovechando que está la licenciada, alguien que quiera hacer alguna pregunta, quizás nosotros tratando de ver la generalidad de la queja cognitiva, hay muchas cosas que puedan haber quedado un poco no claras. Licenciada, acá preguntan, en caso de identificar alguna queja cognitiva en algún paciente, si nos podría explicar un poco cómo es el circuito, con quién hay que consultar primero, sacar turno, cómo se manejan en ese sentido. Bien, generalmente se lo deriva a un neurólogo primero. ¿Sí? Es una evaluación neuropsicológica completa, o si una sesión con neurólogo, que ahí en el Hospital de Milagros siempre el doctor Casali me ha derivado a los pacientes, y la doctora Soraya Mellinger también. Así que los neurólogos están muy conectados con la neuropsicología. Ante una queja más patológica, sería bueno primero la interconsulta con neurología y después llegar hasta el taller o llegar hasta una evaluación neuropsicológica completa, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, viendo que no hay más preguntas, agradecemos la participación a todos, principalmente a la licenciada Romero, que fue invitada de casualidad prácticamente, y la verdad que fue pero muy útil su participación. Así que te agradezco demasiado. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Bien. Ahora. Bueno, damos por terminado este Ateneo. Invitamos para el próximo martes a las 11, el próximo Ateneo. Dejamos nuestras redes para cualquier consulta, duda que haya quedado. Y bueno, nada más para decir. Muchísimas gracias por haber participado.